a los empleos de carrera en vacancia definitiva existentes a la fecha en la entidad y que la información reportada corresponde a la consignada en el manual específico de funciones y competencias laborales vigente, o su equivalente. Adicionalmente, los referidos funcionarios, al certificar la aludida OPE, asumieron que tales consecuencias derivadas de la inexactitud, equivocación o falsedad de la información serán de exclusiva responsabilidad de la entidad, por lo que se exime a la Comisión Nacional del Servicio Civil de algún tipo de responsabilidad frente a terceros, por la información reportada. Asimismo, para este proceso de selección en la modalidad de ascenso, dichos servidores públicos, mediante oficio con radicado CNSC No. 2023-R135892 del 13 de julio de 2023, certificaron para cada uno de los empleos ofertados por la referida entidad en esta modalidad, el cumplimiento de los Continuación Acuerdo N 9136. 21 de diciembre del 2023, página 6 da 18. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de abierto y ascenso, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Alcaldía de Copacabana. Proceso de selección No. 2562 de 2023, Antioquia 3. Requisitos contemplados en el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019 y en los términos señalados en la Circular Externa de la CNSC No. 0011 de 2021. Respecto de la aplicación del Decreto 2365 de 2019, para el presente proceso de selección la entidad reportó la existencia de empleos sin requisito mínimo de experiencia, respecto de los cuales y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 2214 de 2022, se efectuará la respectiva promoción en la etapa de divulgación del proceso. Con relación a la aplicación del artículo 2 del Decreto Reglamentario 498 de 2020, la entidad no reportó la existencia de servidores públicos provisionales activos de los niveles asistencial y técnico vinculados con anterioridad a la expedición del Decreto Ley 785 de 2005, que desde entonces no han cambiado de empleo. Que el Acuerdo CNSC número 75 de 20.231, asignó a los despachos, entre otras, la función de elaborar y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados, los acuerdos y sus anexos, así como sus modificaciones, mediante los cuales se convoca y se establecen las reglas de los procesos de selección a su cargo, y suscribirlos una vez aprobados por la misma Sala Plena. Con fundamento en lo señalado en la jurisprudencia del Consejo de Estado que señaló, en ese sentido, esta sección resalta que cuando la norma contenida en la disposición del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 se refiere a suscripción de la convocatoria, implica que tanto la CNSC como la entidad beneficiaria deben adelantar ineludiblemente una etapa previa de planeación y coordinación interinstitucional por las implicaciones administrativas y presupuesta diagonales que ello comporta, sin que este proceso de participación e interrelación implique necesariamente que ambas entidades, a través de sus representantes legales, deban concurrir con su firma en el acto administrativo que incorpora la convocatoria al proceso de selección o concurso. El presente acuerdo podrá ser suscrito únicamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil, gozando de plena validez legal. Con base en la OPEC registrada y certificada encima por la entidad, la Sala Plena de la CNSC, conforme lo establecido en el numeral 21 del artículo 3 del Acuerdo No.
CNSC 75 de 2023, en sesión del 19 de diciembre de 2023, aprobó el presente acuerdo, mediante el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección y el anexo técnico de que trata este acto administrativo. En mérito de lo expuesto, la CNSC acuerda, capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Convocatoria: convocar a proceso de selección, en las modalidades de abierto y ascenso, para proveer las vacantes definitivas de los empleos referidos en el artículo 8 del presente acuerdo, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Alcaldía de Copacabana, que se identificará como Proceso de Selección No 2562 Antioquia. 3. Parágrafo. Hace parte integral del presente acuerdo, el anexo que contiene de manera detallada las especificaciones técnicas de cada una de las etapas del proceso de selección que se convoca. Por consiguiente, en los términos del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, este acuerdo y su anexo son normas reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a la entidad objeto del mismo como a la CNSC, a la universidad pública o privada o institución de educación superior que lo desarrolle y a los participantes inscritos. Artículo 2. Entidad responsable del proceso de selección. La entidad responsable del presente proceso de selección es la CNSC, quien en virtud de las disposiciones del artículo 30 de la Ley 909 de 2004, podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar sus y por el cual se establece la estructura y se determinan las funciones de las dependencias de la Comisión Nacional del Servicio Civil y se adopta su reglamento de organización y funcionamiento. Continuación: Acuerdo Sodio 136. 21 de diciembre del 2023, página 7 de 18. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de abierto y ascenso, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Alcaldía de Copacabana. Proceso de selección No 2562 de 2023 Antioquia. 3 minutos. Diferentes etapas, con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Artículo 3. Estructura del proceso de selección. El presente proceso de selección comprende las siguientes etapas. 1. Convocatoria y divulgación. 2. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 2.1. Adquisición de derechos e inscripciones para la modalidad de ascenso, cuando aplique. 2.2. Identificación y declaratoria de desierto del concurso de vacantes sin inscritos de los empleos ofertados en la modalidad de ascenso, cuando aplique. 2.3. Ajuste de la OPEC del proceso de selección en la modalidad de abierto, para incluir las vacantes para las cuales se declaró desierto el proceso de selección en la modalidad de ascenso, cuando aplique. 2.4. Adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad de abierto. 3. Verificación de requisitos mínimos, en adelante VRM, de los participantes inscritos en cualquier modalidad del proceso de selección. 4. Aplicación de pruebas a los participantes admitidos en cualquier modalidad del proceso de selección. 4.1. Prueba de competencias funcionales. 4.2. Prueba de competencias comportamentales. 4.3. Prueba de ejecución para empleos de conductor o conductor mecánico, cuando aplique. 4.4. Valoración de antecedentes, cuando aplique.
5. Conformación y adopción de las listas de elegibles para los empleos ofertados en este proceso de selección. Parágrafo. No se aplicará la prueba de valoración de antecedentes para los empleos de los niveles profesional, técnico y asistencial ofertados que no requieren experiencia, ni para los empleos del nivel asistencial del empleo denominado conductor o conductor mecánico ofertados en el presente proceso de selección. Cuando aplique. Artículo 4. Vinculación en periodo de prueba. Las actuaciones administrativas relativas al nombramiento y al periodo de prueba, son de exclusiva competencia del nominador, las cuales deben seguir las reglas establecidas en la normatividad vigente sobre la materia. Por ello, los jefes de las unidades de personal deben verificar el cumplimiento de requisitos para el ejercicio del empleo antes de efectuar el nombramiento. Artículo 5. Normas que rigen el proceso de selección. El proceso de selección que se convoca mediante el presente acuerdo, se regirá de manera especial, por lo establecido en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005, el Decreto Ley 785 de 2005, el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006, el Decreto 1083 de 2015 y sus modificaciones, el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, la Ley 1960 de 2019, las leyes 2039 de 2020 y 2043 de 2020, Ley 2119 de 2021, el Decreto 952 del 2021, el MEFCL vigente de la entidad, con base en el cual se realiza este proceso de selección, lo dispuesto en este acuerdo y su anexo y por las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia. Parágrafo. El artículo 2 de la Ley 2039 del 27 de julio de 2020, modificado por las Ley 2221 de 2022 y reglamentado por el Decreto 952 de 2021, regula algunos tipos de experiencia laboral también reglamentada por la Ley 2043 de 2020, por lo que para efectos de la VRM y la prueba de valoración de antecedentes de este proceso de selección, se van a aplicar, en estos casos, según las especificaciones previstas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo, las disposiciones pertinentes de la Ley 2043 del 2020, en virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, que dispone que debe aplicarse la situación normativa más favorable al trabajador cuando la misma se encuentre regulada en varias fuentes formales del derecho. Artículo 6. Financiación del proceso de selección. De conformidad con el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006, reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de financiación de los costos que conlleva el proceso de selección serán las siguientes. Continuación acuerdo en GI 136. 21 de diciembre del 2023, página 8 de 18. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de abierto y ascenso, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Alcaldía de Copacabana. Proceso de selección No. 2562 de 2023, Antioquia 3. 1. A cargo de los aspirantes, el pago por concepto del derecho a participar, en cualquiera de sus modalidades, ascenso o abierto, el cual se cobrará según el nivel del empleo al que aspiren. Así, para el nivel profesional, un salario y medio mínimo diario legal vigente, 1.5 SMDLV.
Para los niveles técnico y asistencial, un salario mínimo diario legal vigente, 1. SMDLV. Este pago se deberá realizar en la forma establecida en el presente acuerdo y en las fechas que la CNSS determine, las cuales serán publicadas oportunamente en su sitio web www.cnss.gov.co y / o el enlace decimo, https://cnss.gov.code. 2. A cargo de la entidad que oferta los empleos a proveer el monto equivalente al costo total de este proceso de selección menos el monto recaudado por concepto del pago del derecho a participar en el mismo que hagan los aspirantes a este proceso. Parágrafo 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, las dependencias encargadas del manejo de presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar el monto de los recursos destinados para adelantar los concursos de méritos. Parágrafo 2. Los gastos de desplazamiento y demás gastos necesarios para asistir al lugar de presentación de las pruebas y a las diligencias de acceso a las mismas, en los casos en que este último trámite proceda, los asumirá de manera exclusiva el aspirante. Artículo 7. Requisitos generales de participación y causales de exclusión. Los siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este proceso de selección y las causales de exclusión del mismo. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad de ascenso, cuando aplique. 1. Ser ciudadano, a. Colombiano, a. Mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. Ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la entidad que oferta el respectivo empleo en esta modalidad, condición que debe mantener durante todo el proceso de selección. 5. Presentar cumplidamente, en las fechas y bajo los parámetros establecidos por la CNSS, las diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de selección. 6. Inscribirse en un empleo que represente ascenso en términos del nivel jerárquico y diagonal o grado y diagonal o salario. 7. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, transcritos en la correspondiente OPEC, los cuales se encuentran establecidos en el MEFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección. 8. No encontrarse incurso en causales constitucionales y diagonal o legales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse. 9. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección y diagonal o que persistan al momento de posesionarse. 1. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad abierto. 1. Ser ciudadano, a. Colombiano, a. Mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. Presentar cumplidamente, en las fechas y bajo los parámetros establecidos por la CNSS, las. Continuación Acuerdo N12136. 21 de diciembre del 2023, página 9 de 18. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de abierto y ascenso,
para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Alcaldía de Copacabana. Proceso de selección No 2562 de 2023 Antioquia 3. Diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de selección. 5. No estar inscrito para un empleo ofertado en este proceso de selección en la modalidad de ascenso. 6. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, transcritos en correspondiente OPEC, los cuales se encuentran establecidos en el MEFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección. 7. No encontrarse incurso en causales constitucionales y diagonal o legales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse. 8. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección y diagonal o que persistan al momento de posesionarse. 9. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes son causales de exclusión de este proceso de selección. 1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 2. No ser ciudadano, colombiano, o ser menor de edad. 3. No presentar, en las fechas establecidas por la CNSC, las diferentes pruebas previstas para este proceso de selección, incluidas la de carácter clasificatorio. 4. No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del empleo al cual se inscribe el aspirante, establecidos en el MEFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 5. Conocer y diagonal o divulgar con anticipación las pruebas que se van a aplicar en este proceso de selección. 6. No presentar o no superar las pruebas de carácter eliminatorio establecidas para este proceso de selección. 7. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en este proceso de selección. 8. Divulgar las pruebas aplicadas en este proceso de selección. 9. Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en este proceso de selección. 10. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas a las pruebas previstas en este proceso de selección. 11. Renunciar voluntariamente en cualquier momento a continuar en este proceso de selección. 12. Transgredir las disposiciones contenidas tanto en el presente acuerdo y su anexo como en los demás documentos que reglamenten las diferentes etapas de este proceso de selección. 13. Para los interesados en este proceso de selección en la modalidad de ascenso, no acreditar derechos de carrera administrativa en la respectiva entidad que mayor que oferta en esta modalidad el empleo de su interés o no mantener esta condición durante todo el proceso de selección o inscribirse en un empleo que no represente ascenso en términos del nivel jerárquico y diagonal o grado y diagonal o salario. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier etapa de este proceso de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales, disciplinarias, penales y diagonal o administrativas a que haya lugar. Parágrafo 1. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normativa serán responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los números anteriores de los requisitos de participación, será impedimento para tomar posesión del cargo. Parágrafo 2. En virtud de la presunción de buena fe de que trata el artículo 83 de la Constitución Política, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz,
Las anomalías, inconsistencias y diagonal o falsedades en la información, documentación y diagonal o en las pruebas, o intento de fraude, podría conllevar a las sanciones legales y diagonal o reglamentarias a que haya lugar, y diagonal o a su exclusión del proceso de selección en el estado en que éste se encuentre. Parágrafo 3. Cuando un aspirante inscrito en el proceso de selección en la modalidad de ascenso pierda los derechos de carrera administrativa en la entidad, el representante legal y diagonal o la jefe de la unidad de personal de la misma, debe informar a la CNSC inmediatamente dicha situación, caso en el cual, el concursante será excluido del presente proceso de selección. Continuación Acuerdo NR 136. 21 de diciembre del 2023, página 10 de 18. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de abierto y ascenso, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Alcaldía de Copacabana. Proceso de Selección No. 2562 de 2023, Antioquia 3. Parágrafo 04. En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y diagonal o locales para prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19 o cualquier otra enfermedad de alto riesgo para la salud se encuentren vigentes a la fecha de presentación de las pruebas previstas para este proceso de selección, los aspirantes citados a las mismas deberán acudir al lugar de su aplicación con los elementos de bioseguridad establecidos y cumplir estrictamente los protocolos que se definan. Para tal fin, a quienes incumplan con lo establecido en este parágrafo no se le permitirá el ingreso al sitio de aplicación de las pruebas, y no habrá lugar a la reprogramación de las mismas en una fecha posterior, con lo que se entienden excluidos de este proceso de selección. Igual condición aplica para la diligencia del acceso a pruebas, a quienes en su momento lo soliciten, en los términos del anexo del presente acuerdo. Capítulo 2. Empleos convocados para el proceso de selección. Artículo 8. OPEC para el proceso de selección. La OPEC para este proceso de selección es la siguiente. TABLA 1. Empleos ofertados por la entidad. Nivel ascenso abierto total. J. Tabla No 1.1. Empleos que no requieren experiencia, cuando aplique. J. Tabla No 1.2. Empleos denominados conductor o conductor mecánico, cuando aplique. G. Parágrafo 1. La OPEC que forma parte integral del presente acuerdo fue registrada en CIMO y certificada por la entidad y es de su responsabilidad exclusiva, así como el MEFCL que dicha entidad envió a la CNSC, con base en el cual se realiza este proceso de selección, según los detalles expuestos en la parte considerativa de este acuerdo. Las consecuencias derivadas de la inexactitud, inconsistencia, no correspondencia con las normas que apliquen, equivocación, omisión y diagonal o falsedad de la información del MEFCL y diagonal o de la OPEC reportada. Continuación Acuerdo Sodio 136. 21 de diciembre del 2023, página 11 de 18. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de abierto y ascenso, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Alcaldía de Copacabana. Proceso de selección No. 2562 de 2023, Antioquia 3. Por la entidad, así como de las